La ecuación resultante es, y la ecuación general es esta que está al último de esta página. Sin embargo, algebraicamente, cuando se trata de despejar esta incógnita, es como si tuviéramos x es igual a 1 sobre 1 más x entre una constante entre x, no se puede despejar. Entonces, para poder utilizarla, se observan situaciones particulares que nos permiten hacer que, por ejemplo, esta cantidad se vuelva despreciable y entonces nada más se trabaje con este miembro de la ecuación, con este sumando de la ecuación, o viceversa también. Este deja de ser importante para trabajar solamente con este. Veremos esos casos en las siguientes trabajos. Esto es, por ejemplo, lo vamos a hacer con un ácido débil poco donador de protones. ¿Qué sucede si el ácido no da protones? Es decir, si este ácido realmente suelta muy pocos protones, entonces esta cantidad será despreciable y entonces a la hora de ir haciendo las consideraciones veremos que también esta cantidad, como se formó muy poco, entonces también hay muy poco de esta ecuación y esta se podrá eliminar. Entonces veremos ese caso. El ácido débil, que es poco donador de protones, es el caso que les mencionaba. Entonces, el ácido débil proporciona una concentración de protones despreciables frente a la suministrada por el agua. Entonces, esta cantidad es despreciable en relación con la que suelta el agua. Entonces, en nuestra ecuación, este primer término lo eliminamos y solamente nos quedamos con la contribución de la formación del ion hidronio por el agua. Entonces, nos quedaría que de nuestra ecuación el cálculo de la concentración o el pH es igual a, esto lo pasamos multiplicando para acá, el cuadrado es 1 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua, y el pH es 7. Entonces, cuando tengamos un ácido débil que no suelta muchos iones hidrones, que es despreciable en relación con la del agua, tendremos que el pH es 7, es decir, el ácido prácticamente no hace nada y solamente es el agua con pH 7 la que da la cantidad de ion hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son esas circunstancias? ¿En qué situaciones vamos a considerar que esto es cierto? Cuando la constante de acidez por la concentración del ácido inicial es muchísimas veces menor que 1 por 10 a la menos 14. Entonces, cuando tengamos esta condición, podremos decir que el pH es 7 y que la concentración del ion hidrógeno solo se debe al agua. La segunda consideración es cuando es el agua la que no da los protones. Entonces, en el siguiente caso lo que tenemos que es que veíamos que la cantidad que estaba suministrando el agua ahora es la que es despreciable, y en nuestra fórmula de la contribución para formar el ion hidrógeno solamente se debe al ácido débil. Entonces, en ese caso la que va a resultar despreciable es esta cantidad de nuestra ecuación general, y entonces nos quedaremos con el primer término. Y entonces el primer término es la concentración del ion hidrógeno es la constante de acidez por la concentración inicial del ácido débil entre la constante de acidez más la concentración del ion hidrógeno. Esta ecuación sí se puede resolver para el ion hidrógeno, y bueno, esto pasa multiplicando y queda una ecuación de segundo grado con A, B y C de constantes. ¿Cuándo vamos a poder hacer esa consideración? Al contrario de la página anterior, cuando la constante de acidez por la concentración del ácido débil sea mayor de 1 por 10 a la menos 14, es cuando vamos a poder decir
porque la contribución del hidróxido es despreciable. Y es el caso cuando o uno de los dos, o el ácido débil está donando poco, o el ácido o el agua es la que está donando poco.